Unidad 6. Cálculo multivariable. 6.1. Funciones de dos o más variables independientes. Veamos algunos ejemplos de funciones de varias variables. Por ejemplo, la presión de un gas ideal confinado en un cilindro depende de la temperatura y el volumen. O el gas producido en una reacción química. La presión depende de la temperatura, volumen y moles producidos. Otro ejemplo, la superficie corporal depende del peso W y de la altura H de una persona. Otro ejemplo, el potencial químico de una sustancia depende de la temperatura y de la actividad. Ya hemos visto ejemplos de funciones de una variable, pero estas surgen de funciones de dos variables. Por ejemplo, la función y igual a x cubo viene de una función de dos variables, y igual a x a la n, donde hemos considerado n constante, además con el valor de 3. Otro ejemplo, la función y igual al logaritmo base 2 de x viene de la función de dos variables, y igual al logaritmo base a de x, donde se ha considerado a a como constante con el valor de 2. La notación de funciones con dos variables independientes. Z es la variable dependiente. Cuando son tres variables independientes, W es la variable dependiente. Evaluación de funciones. Vamos a evaluar esta función 4xy menos 3yz más z cuadrado en el punto 2, menos 1, 3. Entonces reemplazamos la x por 2, la y por menos 1 y la z por 3. Haciendo esas sustituciones y calculando da 10. Dominio. Dominio es similar al caso de una variable. Veamos funciones expresadas como un cociente. Su restricción es que el denominador debe ser diferente de 0. Funciones expresadas con radicales de índice par. La restricción es que el subradical debe ser mayor o igual a 0. Funciones con logaritmo. Su argumento debe ser mayor que 0. Y otros. Ejemplos. Determine el dominio de f de x y igual a e a la y coseno de x. E a la y no tiene restricción, coseno de x no tiene restricción, o sea, no hay restricción, entonces el dominio son r cuadrado. Ejemplo 2. Determine el dominio de f de x y igual a x entre y menos x cuadrado. Aquí tenemos un cociente, entonces la restricción de un cociente es que el denominador debe ser diferente de 0. Esta restricción es la que ponemos en el dominio, pero la podemos expresar de una manera más fácil de interpretar. Así, el dominio sería todos los puntos, excepto los puntos que están en la parábola y igual a x cuadrado. Determina el dominio de la función f de x y igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos y. Por ser índice par, la restricción es x cuadrado menos y mayor o igual a 0, o esta restricción una forma más fácil de interpretar. Entonces, el dominio será todos los puntos del plano tal que cumpla que la primera coordenada al cuadrado sea mayor o igual a la segunda. Veamos este ejemplo. En este caso hay una función logarítmica, entonces la restricción es que el argumento debe ser mayor que 0. Escribimos el dominio. Entonces, el punto de todos los puntos x y tales que la suma de las coordenadas nos dé mayor que 0. Gráfica de puntos. Vamos a graficar el punto 2,3,5. Dibujamos el eje Y, el eje Z, el eje X. Ahora, a partir del origen, nos movemos 2 unidades en sentido positivo, 3 unidades en sentido positivo y 5 unidades en sentido positivo, respectivamente.
Veamos otro ejemplo. Grafiquemos el punto B. Una unidad en sentido negativo, 2 unidades en sentido positivo y 3 unidades en sentido negativo.